parte 5. De día Él envía la misericordia, y miren qué otra cosa sucede en la noche, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Así que entonces el cántico de Jehová es la respuesta, ¿no? La alabanza, la adoración, sigue siendo una respuesta terapéutica a nuestras experiencias disruptivas, a nuestras experiencias de quebranto y de dolor. Una de las experiencias más extraordinarias que tuve yo en uno de esos tantos encuentros en donde tuvimos que estar en el campo, en una de las tierras de mi cuñado, allá en la tierra de Avaria, en una de esas visitas que tuvimos que hacer ida y vuelta, en un lugar distante, de difícil acceso. Contaba yo hace un momento que para llegar a ese lugar, desde el punto donde estaba yo, tomamos punto de partida en bicicleta, en la Falconzulia, que sería el inicio del encuentro con ese lugar. Tomamos 12 horas en bicicleta, en una ocasión que quisimos llegar hasta allá en bicicleta, 12 horas en bicicleta, entre accidentes del terreno, y luego 4 horas a pie hasta llegar allá arriba. Hace muy difícil el acceso a ese lugar maravilloso, ese lugar lleno de fantasías. Recuerdo que mi abuela me hablaba allí de cómo encuentros con tigres en esa localidad tuvieron lugar, con los habitantes de ese lugar tuvieron encuentros con tigres, y se formó todo un imaginario interesantísimo como el realismo mágico del Gabo Márquez. Yo tengo en mi memoria algunas de las leyendas, historias que mi abuela me contaba de ese recóndito lugar de la montaña, que para mi sorpresa hoy es un pueblo fantasma, pero hubo allí, en ese lugar, hasta una prefectura, un aeropuerto, en donde amigos y familiares en común lograron ir a buscar el producto de ese lugar en avión. Increíble. Sin embargo, en ese lugar tan distante, recuerdo que una vez tuvimos que volver de noche, y sin exagerar, yo ponía mi mano en el frente de mi cara y yo no me veía la mano. Yo recuerdo los accidentes geográficos, la morfología de ese terreno tenía cuando yo estaba subiendo, y yo me angustiaba diciendo, oye, ¿qué me espera? Y este animal, si se resbala, nos caemos, hay precipicios, hay lugares que no son muy seguros transitar de día, imagínate de noche, y mucho menos si aún lo ves. Sin embargo, el vaquiano que iba adelante era el único que llevaba lámpara, y él iba cantando y silbando, hablando y conversando desde que salimos del campamento. La canción del vaquiano, la canción del guía, la voz de aquel que iba presidiendo la caravana, sirvió de guía todo el momento y el trayecto de cerca de 3 horas, 2 horas de descenso, 4 horas de ascenso. Bajábamos mucho más rápido, por supuesto. Y esa voz venía a ser la guía que le dio rumbo a nuestra caravana en la noche oscura, donde no habían referencias que nos permitieran entender el rumbo de nuestro peregrinar. De la misma manera, la voz de nuestro Dios, en medio de la noche oscura de nuestra alma, tiene que ser la pauta, el criterio, la ruta que orienta al peregrino en su búsqueda, en su peregrinar terrenal. Así la dulce voz de nuestro Dios viene a ser la respuesta en la noche oscura de nuestra alma. La alabanza y la adoración vienen a brindar, sin duda alguna, no solamente una respuesta frente a la gracia y la misericordia de Dios, sino que en ese contexto Dios también nos brinda rumbo. Es haciendo lo correcto, adorando a nuestro Dios, alabando a nuestro Dios, donde la iglesia encuentra en discernimiento espiritual una voz refrescante de rumbo y de dirección en medio de la incertidumbre de nuestra noche. Pues en el día su misericordia estará contigo, y de noche su canción te indicará también su rumbo. Y que no olvides esa oración permanente y de búsqueda, esa oración recurrente, incesante, donde tú haces de tu vida una oración constante, donde tú oras y conversas con tu Dios al levantarte, al acostarte, al trabajar. Dios está presente, y no es hablar solo, estás hablando con tu Padre Celestial, estás meditando juntamente con Él, te sorprendes de su obrar cotidianamente, conversas, meditas junto a Él, reflexionas junto a Él, hablas con Él, y estás en una permanente compañía y comunión abierta con tu Dios. En esa oración, como lo dice el salmista, y mi oración al Dios de mi vida, porque la fuente de tu vida es Él. Él es la fuente de tu vida.
Podemos existir, pero realmente empezamos a vivir a plenitud en toda la dimensión de esa expresión. La vida está escondida en Dios. Y Dios nos ha dejado ese recurso maravilloso de la oración, que no es otra cosa que la comunión articulada por nuestros labios, esa comunión en donde, más allá de yo imponerle a Dios mis agendas, la oración viene a ser el instrumento para hacer dócil mi corazón, para que la voluntad de Dios sea la que se cumpla en mi vida y no la mía, en la voluntad de Dios, que la verdad que soberbia y qué arrogancia puede y qué presunción el querer imponer nuestra voluntad a un Dios de todo poder y de todo saber. Siempre será su voluntad el mejor recurso, no el mío. No es mi voluntad la que debe hacerse, es la voluntad de mi Dios. Y la oración es ese taller, es ese instrumento, es esa ocasión, es ese tiempo maravilloso en donde nuestro indócil, engañoso y perverso corazón se hace dócil a la voz de su Dios en esa noche oscura donde su canción marca la pauta de tu rumbo. Así que de esa forma el salmista, después de encontrarse terapéuticamente con estos recursos, el salmista reflexiona hacia sí mismo, ya no mirándose, porque una de las características de los momentos de tristeza y de depresión es que estamos ensimismados. Estamos en esto que en la literatura medieval se llamaba incurvatus in se. Esto que algunos llamaban el pecado como la expresión de estar vuelto sobre uno mismo. La característica del depresivo es que está mirando siempre para adentro. John Piper, un hombre que afrontó el cáncer en el 2005-2006, extraordinario expositor y un extraordinario pensador de nuestra fe contemporánea, nos recordaba John Piper que quizás uno de los elementos distintivos del depresivo es que está ensimismado, está metido en sí, viendo su miseria, en un complejo de autoconmiseración, y nos recuerda que la literatura sagrada nos brinda como recurso terapéutico frente a la depresión el servicio. Curiosamente, cuando dejo de mirarme a mí, empiezo a servir a los demás, parece que encuentro una resolución maravillosa a nuestra crisis. Cuando dejo de ver mi miseria y empiezo de ocuparme de la miseria ajena, cuando yo empiezo a dejar de agarrarme lástima y empezar ya a mirarme, claro que hay miseria en mi vida, claro que soy débil, pero en Él yo soy fuerte. Y me ejercito en el servicio, en el entregarme, así como en el campamento tuvieron aquellos que fueron picados por serpientes ardientes, que mirar a la serpiente de bronce que se levantaba en el campamento. La invitación no es mirarme a mí mismo, la invitación es mirar a la cruz. La invitación, al igual que en aquel momento de duro quebranto para Israel, no fue mirar al quebranto de los que fueron afligidos por las serpientes, sino poner su mirada en la serpiente de bronce que fue levantada en el campamento, y esa serpiente de bronce fue levantada después en la cruz del Calvario, tipificando la labor redentora de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Mírenlo a Él y ustedes serán salvos. Hoy nuestra invitación es, más allá de mirar nuestro quebranto, miremos a la cruz que venció a la muerte, al Jesús, al crucificado, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que más allá del quebranto y de las circunstancias que afrontó, triunfó sobre ella al resucitar al tercer día. Pongan su mirada en Jesús y todos nuestros temores se despabilan. Miren cómo el salmista nos lo recuerda. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Y lo pregunta de forma retórica. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? No, ¿por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Aquí hay una lucha semejante a la de Jacob, ¿verdad?, con el ángel de Jehová en Peniel. Podemos ver al salmista afirmarse en una promesa, pero luego verse una vez más afligido por su quebranto. Pero la respuesta siempre vendrá de nuestro Dios. Miren cómo la responde nuestro Dios. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Una vez más, Él viene a ser tu refugio. Una vez más, Él es la roca inconmovible. Una vez más, al final de todo análisis, al final de todo ejercicio, el fin de todo discurso oído es este:
teme a Dios y guarda sus mandamientos. Mira al Señor, refúgiate en Él, que Él sea el agua que sacie la sed de tu alma, que Él sea el pan que sacie el hambre de tu ser, que Él sea la respuesta concluyente y definitiva a tu búsqueda. Bendita sea la sed y bendita sea el hambre que te acercan a tu Dios. Bendita sea la aflicción que te hizo levantar tus ojos al cielo y te ha puesto de rodillas ante el autor y consumador de tu fe y de tu esperanza. Esto que Julio Cortázar, traduciendo sin duda alguna uno de los valores más sublimes de nuestra fe, que es la esperanza, pienso que nos lo dejó en un pensamiento muy hermoso cuando decía: la esperanza le pertenece a la vida, es la vida misma defendiéndose. Dios nos brinda la esperanza como un testimonio de cómo la vida se resiste a entender de que sin duda alguna la respuesta última no la tendrá nuestra aflicción y nuestro dolor. La respuesta última la tendrá el Dios que administra mis circunstancias y la historia. El Dios que mueve los hilos de la historia con las manos de su providencia, y después de todo son manos de amor las que están moviendo tus circunstancias, las circunstancias de nuestra región, de nuestro mundo, de nuestra iglesia, de nuestra vida privada y pública. El Dios de nuestro consuelo. Él es el refugio, Él es el manantial pristino de vida donde tú vienes a saciar tu sed. Que Él sea la respuesta concluyente al ciervo bramante junto a las corrientes de las aguas. Él sea la respuesta para tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y traiga reposo y solaz al corazón abatido de aquellos que jadeantes, anhelantes de su presencia, hoy están de rodilla ante el Rey. Que Dios les bendiga.